Pensábamos que sabíamos cómo se comportaban los cometas, pero desde el espacio profundo ha llegado un visitante que desafía todo lo que esperamos. Este es el cometa 3I Atlas. Su química es una inversión completa, liberando 70 kilogramos de dióxido de carbono por segundo, mientras que el agua es apenas un susurro. Pero eso es solo el comienzo del misterio. Su núcleo es un enigma. ¿Es este visitante interestelar un fragmento diminuto de menos de 1 kilómetro de ancho? ¿O es un colosal gigante de 46 kilómetros escondido en una nube de polvo? Los científicos están contra el reloj para desentrañar la evidencia. Aquí hay un número que debería detenerte. La misión SPEREX de la NASA midió el cometa 3I Atlas en agosto de 2025, liberando dióxido de carbono a 70 kilogramos por segundo, mientras que la producción de agua era de solo unos 4.5 kilogramos por segundo. A esta distancia del Sol, a 3 unidades astronómicas, donde una unidad astronómica es la distancia promedio Tierra-Sol, el equilibrio suele ser el opuesto. Normalmente, el agua domina y el dióxido de carbono juega solo un papel secundario. Esto hace que 3I Atlas sea una anomalía en el conjunto de datos disponible. Las preguntas clave son por qué ocurre esta inversión, qué revela sobre el núcleo oculto y cómo los científicos prueban hipótesis competidoras. Para entender por qué estos resultados son tan sorprendentes, primero revisemos cómo se espera que se comporten los cometas a esta distancia. ¿Cómo esperamos que se comporten los cometas? A unas 3 unidades astronómicas del Sol, la mayoría de los cometas responden de una manera familiar. El calor del Sol alcanza sus superficies heladas y desencadena la sublimación, el cambio directo de agua congelada a vapor sin convertirse primero en líquido. A medida que este gas escapa, arrastra granos de polvo y roca con él. El polvo y el vapor se extienden hacia afuera desde el centro sólido, formando una atmósfera tenue y brillante, conocida como la coma. Y más allá de eso, una cola que se extiende impulsada por la luz solar y el viento solar. El núcleo, el cuerpo central sólido del cometa, una mezcla compacta de roca, polvo y hielos, de solo unos pocos kilómetros de ancho, a menudo parece tranquilo por sí mismo. Pero, bajo el calor solar, se convierte en el punto de partida para toda la actividad visible. La sublimación impulsada por el agua es irregular porque la superficie de un cometa es rugosa y la luz solar incide de manera desigual. Chorros de gas emergen de grietas o acantilados, mientras que otras regiones permanecen inactivas en la sombra. Esa irregularidad da forma a la coma, produciendo penachos y colas que parecen rayados o torcidos en lugar de perfectamente lisos. Un ejemplo familiar es el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que la nave espacial Rosetta siguió de cerca. Como observó Rosetta, el vapor de agua se expulsaba en chorros caóticos, que llevaba polvo consigo, creando las imágenes impactantes que definieron la misión. Desde la Tierra, cometas como Hale-Bopp ofrecieron exhibiciones similares, una coma polvorienta, colas que se extienden y patrones irregulares que se remontan al agua como el principal impulsor. Puedes imaginar este proceso en términos cotidianos, como una tetera comenzando a hervir. Una vez calentado, repentinas explosiones de vapor se elevan en ráfagas, llevando pequeñas gotas con ellas. Junto con el agua, el dióxido de carbono es otro compuesto volátil congelado en los núcleos cometarios. El dióxido de carbono sublima a temperaturas más frías, por lo que su desgasificación puede comenzar antes, cuando el cometa está más lejos del Sol. En esas regiones más distantes, la actividad del dióxido de carbono puede dominar temporalmente, pero para cuando un cometa se acerca a 3 unidades astronómicas, el consenso general es claro. El agua debería controlar la escena, con el dióxido de carbono aún contribuyendo, pero en un papel secundario. Este modelo de trabajo ha sido confirmado repetidamente por observaciones que proporcionan una expectativa básica para la física de los cometas. Las predicciones sobre cuán brillante aparecerá un cometa o cómo se desarrollará su cola se hacen sobre esta base. La luz solar a aproximadamente 3 unidades astronómicas impulsa el agua y el agua impulsa la actividad. Lo que cambiaría el panorama es una inversión donde el agua permanece débil, pero el dióxido de carbono toma el control por completo. Ese escenario contradice el modelo estándar. Los instrumentos ajustados para identificar emisiones basadas en agua suelen detectar fuertes firmas de agua vaporizada a esta distancia, junto con nubes de polvo que reflejan la luz solar. Un cometa con firmas de agua débiles o ausentes, pero con dióxido de carbono dominando, marcaría una desviación drástica de todo lo que los científicos esperan a 3 unidades astronómicas. Y esa es la anomalía en el centro de esta historia, una inversión en la que el CO2 supera al H2O. Reconocer la línea de base impulsada por el agua es importante porque muestra por qué el caso inusual que viene es tan sorprendente. En lugar de chorros caóticos alimentando una cola estrecha, veremos evidencia de algo espacialmente más suave, más redondeado y firmemente vinculado al dióxido de carbono como el protagonista central.
Esta diferencia destaca no solo en brillo, sino en forma y estructura, desafiando la idea de que el agua es siempre la fuerza principal a 3 unidades astronómicas. En la siguiente parte, encontraremos un cometa que se niega a seguir el guión. En lugar de comportarse como Hale-Bopp o 67P, su apariencia sugiere que otro proceso está en control. Este extraño caso de 3I Atlas sorprendió a los astrónomos cuando la misión SPIREX de la NASA dirigió sus instrumentos hacia el cometa interestelar 3I Atlas. En lugar de una larga cola detrás, los datos mostraron al cometa envuelto en una cáscara resplandeciente perfectamente redonda. Esta característica se llama coma, una nube difusa de gas y polvo que rodea el núcleo sólido de un cometa. En este caso, la coma era inmensa, extendiéndose más de 348.000 kilómetros de ancho, casi la distancia de la Tierra a la Luna. Lo que lo diferenciaba era su composición. La coma no estaba dominada por agua, sino por dióxido de carbono. Esa identificación provino de la espectroscopía infrarroja, donde la luz se divide en sus longitudes de onda componentes para revelar la huella digital distintiva de cada molécula. Aunque impactante, esta interpretación sigue siendo provisional porque las mediciones indirectas siempre dejan espacio para revisiones. Bajo condiciones normales, la imagen se vería muy diferente. A 3.2 unidades astronómicas del Sol, la expectativa general es que la luz solar calienta el hielo de agua lo suficiente como para producir vapor. El gas que escapa llevaría consigo polvo, produciendo penachos asimétricos y una cola que apunta lejos del Sol. El resultado suele ser irregular. Algunas regiones ventilan mucho, mientras que las áreas sombreadas permanecen quietas. En cambio, SPHEREX vio un envoltorio redondeado que se expandía uniformemente en todas las direcciones. En términos sencillos, una coma esférica significa que el gas se estaba extendiendo ampliamente en lugar de erupcionar desde chorros estrechos. Y eso es inusual porque la superficie de un cometa suele estar marcada por acantilados y fosas que favorecen una región sobre otra. Las tasas exactas de desgasificación hicieron evidente la extrañeza. SPHEREX midió alrededor de 70 kilogramos de dióxido de carbono escapando cada segundo, en comparación con solo 4.5 kilogramos de vapor de agua. Normalmente, a esta distancia, el agua debería superar al dióxido de carbono muchas veces. Aquí, los roles se invirtieron. Tal resultado es más que una peculiaridad. Desafía las suposiciones de trabajo que colocan al agua en el centro de la actividad cometaria una vez que cruzan a esta zona interior del sistema solar. En lugar de que el agua marque el ritmo, el dióxido de carbono parece ser el factor controlador. ¿Por qué podría ser esto? Una hipótesis es que un CO2 inusualmente abundante se conservó en el núcleo, mantenido en el interior hasta ser liberado durante este paso. Otra hipótesis es que existe hielo de agua, pero está enterrado bajo una gruesa corteza aislante, protegiéndolo de la energía del sol. En cualquier caso, la transferencia normal, donde el dióxido de carbono se desvanece y el agua toma el control, no ocurrió. Esto sugiere que el equilibrio de desgasificación depende en gran medida de la historia y estructura de cada cometa, y objetos interestelares como el 3I Atlas pueden haberse formado bajo condiciones no vistas en nuestro sistema solar. La simetría de la coma plantea más preguntas. Con la mayoría de los cometas, las superficies irregulares crean chorros irregulares que dejan la coma visiblemente distorsionada. Aquí, el resplandor suave sugiere un proceso superficial que se desarrolla de manera amplia, en lugar de estar vinculado a ventilaciones locales. Los científicos ahora enfrentan el enigma de cómo se mantiene tal equilibrio. ¿Es una capa aislante la que obliga al gas a filtrarse a través de muchos poros diminutos a la vez, suavizando la liberación, o esconde el núcleo alguna propiedad más profunda que altera cómo escapan los compuestos volátiles? En esta etapa, ambas siguen siendo hipótesis activas. Juntas, el desequilibrio químico y la simetría de la coma destacan un objeto que no encaja fácilmente en el marco establecido. SPHEREX ha proporcionado cifras concretas, pero esos números alimentan incertidumbres más profundas. El dominio del CO2 es inusual y por sí solo podría explicarse con la composición, pero una vez que se añade la escala y el equilibrio de la coma, el panorama se complica y apunta de nuevo al núcleo mismo. Si los científicos quieren interpretar cómo puede fluir tanto gas de manera tan uniforme, necesitan conocer el tamaño y la estructura del cuerpo sólido, y ahí es donde se encuentra el rompecabezas más urgente ahora, averiguar cuán grande es realmente el núcleo oculto de 3I Atlas. El misterio del núcleo. Las preguntas sobre el brillo de 3I Atlas rápidamente se dirigieron hacia su cuerpo sólido oculto, el núcleo. Esta es la masa central del cometa, una mezcla de roca, polvo y hielos congelados, y en este momento, su tamaño es objeto de estimaciones contradictorias. Las primeras imágenes del telescopio espacial Hubble sugirieron un núcleo pequeño, probablemente de menos de 1 kilómetro de ancho, quizás solo unos pocos cientos de metros.
Más tarde, la modelización con los datos infrarrojos de SPHEREX de la NASA produjo una estimación alternativa mucho mayor, de hasta unos 46 kilómetros de diámetro. Ese valor superior, si es correcto, haría que 3I Atlas fuera más grande que la mayoría de los cometas conocidos. Pero viene con una advertencia importante. La cifra de 46 kilómetros depende mucho del modelo y está abierta a interpretación. La razón de tal desacuerdo radica en cómo los astrónomos realmente miden estas dimensiones. El tamaño no se observa directamente, sino que se infiere a partir del brillo. Cuando la luz solar incide en un cometa, parte de la reflexión proviene del núcleo y parte de la coma circundante. Además, las mediciones dependen del albedo asumido o la reflectividad de la superficie del cometa. Un núcleo pequeño y oscuro con una coma brillante y polvorienta puede parecer un objeto mucho más grande y reflectante si no se tiene en cuenta completamente la contribución de la coma. Por otro lado, en el infrarrojo, los granos de polvo caliente pueden emitir calor que los modelos podrían interpretar erróneamente como radiación de un núcleo grande y caliente. Diferentes instrumentos destacan diferentes partes de este equilibrio. La luz visible está dominada por la luz solar reflejada, mientras que los datos infrarrojos enfatizan la emisión térmica. Separar estas contribuciones es el desafío técnico clave que impulsa la incertidumbre actual. Esto explica por qué Hubble y SPHEREX produjeron resultados tan diferentes. La fotometría de luz visible de Hubble estableció una estimación base en cientos de metros, pero su visión es propensa a la confusión por la dispersión del polvo. SPHEREX, que midió un fuerte flujo en el infrarrojo cercano, cerca de 1 micrón, sugirió un núcleo mucho más grande. Esa interpretación requiere asumir que gran parte de la señal se origina en la propia superficie sólida, en lugar de provenir del polvo circundante. Si la señal infrarroja es principalmente polvo, entonces la estimación más pequeña de Hubble se mantiene. Si en cambio refleja un cuerpo sólido verdadero, entonces el núcleo podría ser enorme. Algunos investigadores han propuesto la hipótesis de que más del 99% del brillo observado no proviene del núcleo en absoluto, sino de partículas microscópicas en la coma que dispersan la luz solar. Este escenario reconsideraría los dos conjuntos de datos, manteniendo el núcleo relativamente pequeño, de tamaño ordinario, pero envuelto por un halo altamente reflectante. Otros permanecen abiertos a la posibilidad de un cuerpo mucho más grande, pero advierten que si la interpretación de un núcleo grande resulta ser correcta, sería muy inusual y requeriría una explicación adicional. Este debate tiene consecuencias que se extienden más allá de un cometa. Si el núcleo está más cerca del extremo pequeño de las estimaciones, entonces 3I Atlas se asemeja a muchos otros cometas, y su actividad extrema es principalmente un fenómeno superficial amplificado por el abundante dióxido de carbono. Si el núcleo se acerca al extremo grande, entonces el cometa se convierte en una anomalía, quizás un gigante interestelar que desafía los modelos actuales de cómo se forman y sobreviven tales cuerpos en los sistemas planetarios. Cada escenario conduce a diferentes implicaciones para la diversidad de las poblaciones de cometas. El perfil de brillo añade otra capa de dificultad. La coma muestra una distribución suave y simétrica en lugar de las plumas irregulares usualmente asociadas con chorros de vapor de agua. Esa suavidad hace más difícil distinguir qué fracción de la luz debe asignarse al polvo y qué fracción a la superficie del núcleo. En ausencia de chorros evidentes, faltan las señales habituales, lo que deja a los modelos con más peso. Por ahora, los astrónomos enfatizan la precaución. Dos instrumentos diferentes han dado dos historias diferentes, cada una respaldada por suposiciones razonables. Distinguir cuál interpretación está más cerca de la realidad requiere comparar resultados a través de múltiples técnicas, cada una con sus propias fortalezas y sesgos. Eso plantea una pregunta práctica. Cuando los datos apuntan en direcciones opuestas, ¿cómo deciden los científicos cuál visión es más confiable? ¿Cómo los científicos desenredan la evidencia? Para avanzar, los astrónomos construyen su caso para 3I Atlas, utilizando múltiples herramientas de investigación en lugar de confiar en una sola línea de evidencia. Cada método aísla un componente diferente, gas, polvo o núcleo, y al verificar estos resultados, trabajan para separar lo más confiable de lo que puede ser engañoso. Una de las técnicas más fuertes es la espectroscopía. En términos sencillos, la espectroscopía divide la luz en sus longitudes de onda componentes, al igual que un prisma convierte la luz blanca en colores. Cada molécula produce líneas de emisión o absorción distintivas, patrones que actúan como códigos de barras. La espectroscopía aísla el gas mediante estas características, permitiendo a los científicos identificar agua, dióxido de carbono u otros volátiles dentro de la coma.
En 3C Atlas, este método confirmó líneas fuertes de CO2 mientras que las características del agua permanecieron débiles, incluso cuando las imágenes visuales parecían suaves. Sin esta separación, las señales nucleares débiles podrían ser ahogadas por la luz dispersa del polvo. La fotometría añade otra pieza al rompecabezas. Mide el brillo a través de diferentes filtros de color, esencialmente comparando cuánta luz llega a diferentes longitudes de onda. Esto resalta los materiales responsables del resplandor. La fotometría sigue las tendencias de color y brillo que indican si el polvo, el gas o el núcleo dominan una escena. Para 3I Atlas, la fotometría de SFEREX reveló un dominio consistente de CO2 a través de varias bandas de longitud de onda, reforzando lo que la espectroscopía ya mostró. Debido a que la dispersión puede exagerar el brillo, el método no determina el tamaño del núcleo por sí solo, pero sí revela qué emisiones persisten a través de los filtros y con el tiempo. El análisis de reflectividad aporta restricciones adicionales. Una curva de reflectividad muestra cuán eficientemente se refleja la luz en diferentes longitudes de onda, y esos patrones varían entre superficies heladas sólidas y granos de polvo sueltos. El polvo dispersa de manera desigual, produciendo pendientes distintivas, mientras que las superficies del núcleo desnudo muestran una reflectividad más uniforme. Por lo tanto, las curvas de reflectividad distinguen superficies lisas del polvo disperso. En 3I Atlas, la reflectividad coincidió más estrechamente con la dispersión dominada por el polvo que con un modelo de núcleo desnudo. Ese hallazgo refuerza la hipótesis de trabajo de que gran parte del brillo se origina en la coma en lugar de en el núcleo mismo. La obtención de imágenes de alta resolución permite a los investigadores probar estos resultados desde otro ángulo. Los telescopios capturan imágenes a múltiples escalas, algunas lo suficientemente amplias para capturar la estructura de la coma, otras lo suficientemente nítidas para sondear cerca del núcleo. Al apilar y alinear imágenes, los científicos verifican si las características se mueven como chorros de polvo o permanecen fijas como puntos de superficie sólida. La obtención de imágenes dirigidas a diferentes resoluciones separa un núcleo compacto de la luz difusa de la coma. En 3I Atlas, la ausencia de chorros evidentes en las imágenes inclina las interpretaciones hacia una envoltura suave y rica en polvo, pero aún no elimina la posibilidad de un núcleo grande subyacente. Cada una de estas herramientas conlleva sus propios riesgos. Las líneas espectrales superpuestas pueden confundir diferentes gases en espectroscopía. La fotometría puede inducir a error si los filtros se descalibran. El polvo caliente puede irradiar en el infrarrojo y ser confundido con un núcleo más cálido y grande. Incluso las imágenes de alta resolución no son inmunes. Los grupos de polvo pueden imitar cuerpos sólidos. La observación repetida e independiente ayuda a prevenir tales fallos. Los científicos también realizan verificaciones cruzadas deliberadas, comparando instrumentos independientes, analizando diferentes bandas de longitud de onda, calibrando con estándares y ejecutando modelos alternativos. Estas verificaciones aseguran que las fuertes señales de dióxido de carbono vistas en SFEREX no sean solo artefactos de un instrumento o una elección de modelado. A pesar del desacuerdo continuo sobre el tamaño del núcleo, cada técnica converge en un hecho consistente. 3I Atlas muestra emisiones de dióxido de carbono fuertes y sostenidas con solo débiles trazas de agua. El consenso es que la imagen composicional se mantiene mientras las mediciones del núcleo siguen sin resolverse. La estimación de gran tamaño se considera mejor como una hipótesis de trabajo en lugar de una conclusión, una que depende de cómo los modeladores atribuyen el brillo infrarrojo entre el polvo y la superficie. Mientras tanto, la pequeña estimación basada en Hubble tiene sus propias incertidumbres relacionadas con la contribución del polvo. Ambas se mantienen como hipótesis vivas hasta que más evidencia las aclare. Por ahora, lo que surge no es una afirmación dramática, sino un equilibrio cuidadoso. El dominio del dióxido de carbono está respaldado por varios métodos, mientras que el tamaño del núcleo sigue abierto. Este es un estudio de caso de cómo avanza la astronomía, verificando, superponiendo métodos independientes y definiendo tanto el consenso como la incertidumbre en términos claros. Y cuando un visitante interestelar puede poner a prueba los límites de estos enfoques de manera tan aguda, señala que la ciencia de los cometas en sí misma debe expandir el marco utilizado para describir cómo se comportan tales objetos. Conclusión. Al reunir la evidencia, destacan 3 puntos. Primero, SFEREX observó una coma simétrica dominada por dióxido de carbono, mientras que el agua apareció solo en trazas débiles. Segundo, el tamaño del núcleo sigue siendo incierto, con datos de Hubble que sugieren un cuerpo de menos de 1 kilómetro, mientras que el modelado de SFEREX permite hasta 46 kilómetros. Tercero, resolver este conflicto requiere observaciones coordinadas a través de longitudes de onda para separar el polvo, el gas y el cuerpo sólido de manera más clara. Confirmar la actividad persistente de dióxido de carbono es importante porque afecta los modelos de cómo los hielos sobreviven en el espacio profundo y plantea hipótesis sobre los entornos de formación de objetos interestelares. ¿Cuál explicación te parece más plausible?
Comparte tus pensamientos abajo y considera suscribirte si quieres actualizaciones mesuradas a medida que lleguen más datos. Los próximos meses de observaciones nos dirán si 3i Atlas es una rareza o una señal de que necesitamos ampliar nuestros modelos, y así es como la ciencia avanza.